en el corazón del Vaticano, donde el eco de los siglos resuena en cada corredor de mármol y bajo cada cúpula sagrada. Un silencio milenario ha sido roto, no por el estruendo de una crisis, sino por la fuerza silenciosa y decidida de una firma. Lo que el Papa León XIV ha puesto en marcha no es una simple corrección pastoral. No es una nota a pie de página en la historia de la Iglesia, es un terremoto espiritual. Un sismo de fe que sacude los cimientos mismos de 2000 años de doctrina. Con un documento de título engañosamente modesto, Directiva sobre la renovación de la fe, ha iniciado un camino sin retorno, una peregrinación desde la rigidez de la ley hacia el corazón palpitante de la misericordia. Este no es un susurro de cambio en los pasillos del poder, sino un grito de transformación que ha paralizado sínodos, ha encendido debates en cada parroquia del mundo y ha dejado a millones de fieles suspendidos en una mezcla de asombro, alivio y profundo desconcierto, porque el Papa León XIV no está proponiendo reformas superficiales, está desmantelando pilares doctrinales que parecían tan eternos como las estrellas. Y no lo hace desde la periferia, sino desde el mismísimo altar de la fe católica. Hoy, nos adentraremos en este viaje transformador. Exploraremos, una por una, las 10 enseñanzas que, bajo su valiente pontificado, han dejado de ser bienvenidas, iniciando un éxodo masivo desde la jaula de la costumbre hacia la libertad del Evangelio. El primer pilar en ser derribado fue una de las afirmaciones más antiguas y, para muchos, más problemáticas, el monopolio de la verdad católica. Durante siglos, la frase, extra ecclesiam nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación, actuó como un muro inexpugnable. Definió la identidad católica no solo por lo que era, sino por lo que no era, creando una frontera clara entre los salvados y el resto del mundo. Aunque el Concilio Vaticano II intentó suavizar este lenguaje, la idea subyacente de poseer la verdad plena y definitiva sobre Dios y la salvación persistió, dejando a otras religiones en una posición, en el mejor de los casos, de incompletitud. El Papa León XIV ha desactivado esta bomba teológica con una sabiduría pastoral asombrosa. Su nueva directiva no solo sugiere el respeto interreligioso, lo establece como doctrina práctica. Afirma que ninguna institución terrenal, incluida la Iglesia Católica, puede arrogarse el derecho exclusivo a la verdad absoluta. La nueva redacción es una pieza de humildad teológica. La verdad de Dios se manifiesta de múltiples formas y a través de incontables senderos. Y ninguna institución humana puede contenerla por completo ni ser su único recipiente. Esto significa, oficialmente, que la Iglesia renuncia a su reclamo de exclusividad. El impacto ha sido sísmico. Un cardenal retirado en Italia, con el rostro marcado por una genuina incredulidad, confesó a la prensa, esto es el fin de la misión. Si todos poseen una parte de la verdad, ¿para qué evangelizamos? ¿Cuál es nuestro propósito ahora? En el extremo opuesto, desde mezquitas, sinagogas y monasterios budistas de todo el mundo, llegaron cartas de agradecimiento. Un rabino de Nueva York escribió unas palabras que resumen este cambio de paradigma, por primera vez en mi vida. Me siento invitado a una conversación sincera, no a una conversión estratégica. Los sectores más conservadores denuncian esta medida como una claudicación, una rendición ante el relativismo. Acusan al Papa de diluir la identidad católica hasta el punto de hacerla irreconocible. Pero para sus defensores, es un acto de valentía y humildad que refleja mucho mejor el rostro de Cristo. Una joven catequista en Colombia lo expresó con lágrimas en los ojos. Ahora puedo decirle a mi amigo musulmán que respeto profundamente su camino hacia Dios, sin sentir que estoy traicionando mi propia fe, a pesar de las críticas feroces, como la de un obispo polaco que advirtió anónimamente que el ecumenismo no debe ser un suicidio doctrinal. El Papa León XIV se mantiene firme.
El foco ya no es convertir al otro, sino caminar con el otro. Un cambio de brújula que no apunta a la expansión territorial de la fe, sino a la expansión del corazón. A continuación, con la misma audacia, el Papa dirigió su mirada hacia una de las experiencias humanas más profundas y, a menudo, más dolorosas dentro de la Iglesia, la visión punitiva del pecado. Por siglos, la Iglesia operó bajo un marco casi jurídico espiritual, donde el pecado era una transgresión que merecía un castigo. El lenguaje de los manuales de moral estaba lleno de términos como culpa, pena temporal, pecado mortal y, sobre todo, castigo eterno. Esta pedagogía del miedo, aunque mitigada, siguió predominando en confesionarios y catequesis, sembrando una angustia que alejó a generaciones enteras de la gracia del perdón. El Papa León XIV ha derogado esta lógica del castigo. En su lugar, propone una revolucionaria comprensión terapéutica y existencial. El pecado, se lee en el nuevo documento, no debe entenderse primariamente como una transgresión jurídica que exige una penalización, sino como una herida profunda del alma que necesita, por encima de todo, acompañamiento, escucha y sanación. El confesor ya no es un juez que dicta sentencias, sino un sanador que aplica el bálsamo de la misericordia. El sacramento de la confesión se transforma así de raíz. Ya no es un tribunal de la culpa, sino una sala de hospital del alma. Las consecuencias son inmensas. Por un lado, millones de fieles que se alejaron por vergüenza, dolor o un sentimiento de indignidad, ahora encuentran una puerta abierta, sin el temor a la humillación. Pero, por otro lado, ha dejado a muchos sacerdotes profundamente desorientados. Un confesor en Lima, con décadas de servicio, admitió: nos formaron para ser jueces espirituales, para administrar la justicia de Dios. Hoy nos piden ser psicólogos del espíritu, sin habernos dado las herramientas para ello. Canonistas en Roma expresan su preocupación, temiendo que, al eliminar el concepto de pena, se banalice la gravedad del pecado y se dé lugar a una iglesia permisiva donde todo se justifica. Pero para otros, lo que está ocurriendo es una redención institucional. Una religiosa en Filipinas escribió un mensaje que se hizo viral durante décadas. Mujeres que habían sido violadas venían al confesionario creyendo que eran ellas las culpables. Hoy, por fin, la Iglesia les dice con claridad: Ando, la herida es tuya, pero la culpa no. Los seminarios de todo el mundo están reescribiendo sus cursos de teología moral y pastoral penitencial. Ya no se trata de que el penitente se arrodille avergonzado ante una autoridad distante. Ahora, el sacerdote se sienta a su lado, como un hermano herido que escucha, orienta y camina junto a él. Un veterano sacerdote en Toledo se quejó amargamente: nos están quitando la cruz de Cristo para darnos una sonrisa de terapeuta. Pero para un joven en Buenos Aires, la experiencia fue una epifanía. Por primera vez en mi vida, sentí que Dios me entendía, no que me condenaba. Los muros de la exclusividad y el castigo han caído. En su lugar, el Papa León XIV ha decidido construir puentes de misericordia. Pero la revolución no se detuvo ahí. Con la misma determinación inquebrantable, el Papa abordó dos temas que afectaban la estructura misma del poder y la vida cotidiana de la Iglesia. El tercer pilar desmantelado fue el celibato sacerdotal obligatorio. Por más de 1000 años, el celibato fue una marca de identidad del clero católico latino, un signo visible de entrega total a Dios. Sin embargo, también ha sido, durante décadas, una fuente constante de debate, de crisis vocacional y de dolorosos escándalos que han manchado el rostro de la Iglesia. Hoy, esa obligación ha llegado a su fin. El nuevo decreto pontificio establece, con una claridad meridiana, que el celibato ya no será una condición indispensable para recibir la ordenación sacerdotal.
Queda a discreción de cada diócesis y conferencia episcopal permitir la ordenación de hombres casados de probada virtud, según sus realidades pastorales. El celibato, a partir de ahora, es una opción, un don carismático que debe ser elegido libremente, no una regla impuesta universalmente. La convulsión en las filas del clero ha sido inmensa. Un joven seminarista en Brasil compartió su crisis en una carta abierta. Nos enseñaron que el celibato era esencial para la santidad del sacerdocio. ¿Y hoy nos dicen que fue solo una norma disciplinaria? Entonces, nos exigieron un sacrificio tan grande no por un llamado divino, sino por una tradición humana, y no es el único. En varias diócesis de África y Asia, donde los sacerdotes escasean dramáticamente, la noticia fue recibida con un júbilo contenido. En Europa, sin embargo, reina la confusión. Un sacerdote en Milán comentó en privado: ¿y qué pasa con nosotros? Los que renunciamos al amor de una mujer y a la alegría de una familia por esta vocación. ¿La Iglesia nos va a felicitar por nuestra fidelidad o nos va a llamar anticuados? Del lado de los fieles, la acogida ha sido mayoritariamente positiva, especialmente en comunidades rurales y remotas que ven en esta medida una solución práctica y urgente. Como resumió una madre de familia en Guatemala: si un hombre demuestra ser un buen esposo y un buen padre, ¿por qué no podría ser también un buen pastor para su comunidad? Los tradicionalistas, sin embargo, lo ven como una traición irreparable, una mundanización del sagrado ministerio del sacerdocio. Irónicamente, parecen olvidar que, según los evangelios y la tradición, Pedro, el primer papa, estaba casado. Para el Papa León XIV, esta reforma no busca destruir el ideal del celibato, sino todo lo contrario, busca liberarlo de la obligación, para que quien lo elija, lo haga por una vocación genuina y no por una imposición institucional, devolviéndole así su dignidad como un don radical de amor. Y entonces, el Papa tocó el nervio más sensible, el más custodiado de la estructura eclesial: la exclusión total de las mujeres del ministerio ordenado. Durante siglos, la Iglesia ha sostenido firmemente que las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes, basándose en el argumento de que Cristo eligió únicamente a varones como sus 12 apóstoles. Esa pared, que parecía inmutable, ha comenzado a resquebrajarse. El Papa León XIV, en un gesto que sin duda quedará en los libros de historia, ha firmado un decreto que no solo permite la ordenación de mujeres al diaconado, restaurando una práctica de la Iglesia primitiva, sino que, yendo aún más lejos, ha ordenado la apertura inmediata de un proceso teológico y canónico formal para estudiar su posible acceso al sacerdocio pleno. Sus propias palabras, escritas en el documento, resuenan con la fuerza de la justicia. Negar sistemáticamente a las mujeres el acceso al ministerio ordenado no solo limita la riqueza de sus dones, que el Espíritu Santo derrama abundantemente sobre ellas, sino que contradice el rostro inclusivo y compasivo del Evangelio. La noticia provocó una auténtica revolución. Monjas en Roma lloraron de emoción al conocerla. En comunidades de base en América Latina, donde las mujeres ya son el alma y el motor de la vida espiritual sin ningún reconocimiento oficial, la emoción fue profunda. Una hermana franciscana en Oaxaca, México, dijo: nos llamaban madres espirituales, pero no nos dejaban consagrar, ni predicar la homilía, ni tomar decisiones. Hoy, por fin, nuestra voz empieza a valer lo mismo. Sin embargo, la oposición ha sido feroz e inmediata. Cardenales de la línea más dura han publicado comunicados urgentes, advirtiendo que esta decisión pone en grave riesgo la unidad de la Iglesia. Uno de ellos, desde África, escribió: el sacerdocio femenino no es evolución, es ruptura, no es fidelidad a Cristo, es sumisión al espíritu del mundo. Pero la realidad es que,
Aunque el sacerdocio femenino no ha sido aprobado aún, el simple hecho de abrir la posibilidad es, para muchos, una revolución irreversible. Una teóloga argentina escribió: durante siglos nos dijeron que, como enseña Pablo en su carta, debíamos callar en la asamblea. Hoy el Papa nos dice que tenemos derecho a predicar, a servir, a consagrar. Esto no es modernidad, esto es justicia eclesial. En una frase memorable que ya ha comenzado a viralizarse, el Papa León XIV sentenció: si el Espíritu Santo pudo hablar a través de una mujer, María, para traer al Salvador al mundo, ¿quiénes somos nosotros para taparle la boca en el altar? Pero la revolución no se detuvo en la estructura. Con la misma valentía, el Papa se adentró en el territorio más íntimo y personal, el corazón humano. El cuerpo, el deseo y la identidad. La quinta enseñanza en ser transformada fue la condena generalizada de la homosexualidad. Durante décadas, el catecismo de la Iglesia Católica mantuvo una fórmula que, bajo una superficie de aparente misericordia, escondía una profunda y dolorosa herida. Se decía que las personas homosexuales debían ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza, pero al mismo tiempo se calificaban sus actos como intrínsecamente desordenados. Ese lenguaje, aunque suavizado con los años, siguió operando como una condena moral implícita que justificó la exclusión, el silencio y una inmensa vergüenza. El Papa León XIV ha roto ese paradigma. En la nueva sección del documento oficial se afirma: toda orientación afectiva, cuando se vive con amor, fidelidad, respeto y responsabilidad, es un camino capaz de reflejar la dignidad humana y el amor de Dios. No es el deseo lo que se juzga, sino la forma en que se ama. Con estas palabras, la Iglesia ya no considerará desordenada la orientación homosexual. La palabra desorden ha sido eliminada oficialmente del vocabulario eclesial. Miles de fieles y activistas que habían vivido en las sombras de la fe se volcaron a las redes para expresar lo que este momento significa. En Lisboa, una joven de 24 años que había abandonado la iglesia tras ser rechazada en su propia parroquia, escribió: hoy he llorado todo el día, no porque la iglesia por fin me acepte, sino porque por fin siento en lo profundo de mi alma que Dios no me odia. Desde diócesis conservadoras, especialmente en Estados Unidos y África, han llegado fuertes declaraciones de rechazo, acusando al Papa de traicionar la ley natural y de rendirse ante el lobby gay. Pero el Papa León XIV no se ha retractado. En una nota personal que acompaña al documento, escribió: el Evangelio no nos pide verificar la orientación sexual de nadie antes de ofrecerle nuestro amor. La Iglesia no debe ser una aduana que controla, debe ser un hogar que abraza. La Sexta Reforma abordó un tema igualmente profundo: la visión negativa del placer y el cuerpo. Desde los primeros siglos del cristianismo, influenciada por ciertas corrientes filosóficas, la Iglesia ha mantenido una relación de sospecha con lo corporal. El placer fue visto a menudo como enemigo del alma, el deseo como una trampa del demonio y la carne como una amenaza espiritual. El Papa León XIV ha proclamado una de las declaraciones más radicales y liberadoras jamás pronunciadas por un pontífice: el cuerpo humano, en toda su dimensión, es sagrado. El placer, cuando es vivido con amor, respeto y conciencia mutua, no es un enemigo del alma, es también un lenguaje de Dios. Con esa frase, se desactiva una de las raíces más profundas de la culpa cristiana. Ya no se presentará el cuerpo como una fuente de tentación constante, ni el deseo como una debilidad que hay que controlar a toda costa. Esto tiene consecuencias enormes para la pastoral familiar, la educación religiosa y el acompañamiento de jóvenes. Un sacerdote en Perú lo dijo claramente: vamos a tener que reaprender a hablar de todo, del noviazgo, de la intimidad en el matrimonio,
Del cuerpo, ya no podemos seguir usando discursos que siembran el miedo. Para los movimientos de mujeres católicas, la noticia ha sido celebrada como una victoria histórica. Una líder en Chile dijo: "Nos llamaron impuras por menstruar, peligrosas por desear, culpables por dar a luz. Hoy el Papa nos dice que nuestro cuerpo, en todas sus facetas, también es imagen y semejanza de Dios". A estas alturas, el Papa ya había tocado la fe, el poder y el cuerpo, pero le quedaba por enfrentar el misterio más grande y temido de todos, la muerte y lo que hay más allá. La séptima enseñanza en ser renovada fue la concepción medieval del infierno como castigo eterno. La imagen de un lugar de tormento sin fin, popularizada por obras como la Divina Comedia, de Dante, fue una de las herramientas de disciplina y control más poderosas del cristianismo. El Papa León XIV ha escrito algo que lo cambia todo: Dios no es un carcelero eterno. La misericordia de Dios no termina con la muerte física. Ningún amor verdadero, y menos aún el amor infinito de Dios, puede aceptar la condenación perpetua y sin esperanza de un alma que Él mismo creó. Con esta afirmación, la Iglesia comienza a retirarse oficialmente del concepto de un infierno como lugar de tortura eterna. El documento no niega la seria posibilidad de una autoexclusión radical del amor de Dios, pero sí deja en claro que la idea de un castigo vengativo y sin fin contradice la naturaleza misma de un Dios que es, como nos revela Jesús, un Padre infinitamente misericordioso. El juicio final no es una sentencia judicial, sino una última y definitiva oportunidad de encuentro con el amor. Teólogos de tradición tomista han alzado la voz con indignación, afirmando que se está aboliendo el temor de Dios. Pero una teóloga peruana lo dijo con emoción: esta visión pone fin al terror religioso con el que crecimos. Dios no nos creó para condenarnos. La octava enseñanza abordó una práctica cada vez más común pero aún mirada con recelo: la exclusión ritual de los cremados. Rechazada durante siglos por considerarla una práctica pagana que negaba la resurrección, la cremación ha sido finalmente dignificada plenamente. La nueva instrucción del Papa León XIV proclama: la resurrección no depende de la forma física del cuerpo, sino de la fidelidad a la promesa de Dios. Quien es polvo, ya está preparado para el cielo. A partir de ahora, la cremación es reconocida como una opción tan legítima como el entierro, con los mismos ritos funerarios y sin restricciones. Es más, el Papa ha autorizado que las cenizas puedan ser conservadas en altares domésticos o esparcidas en sitios significativos, siempre que se haga con fe y respeto, un gesto de profunda gratitud para millones de familias. Con el alma, la estructura y el cuerpo de la Iglesia en plena transformación, el Papa se dispuso a tocar el último tabú, el más terrenal, el más peligroso y, a menudo, el más corruptor: el poder y el dinero. La novena enseñanza en ser desmantelada fue el clericalismo como forma incuestionable de autoridad. La estructura piramidal que sitúa al clero por encima de los laicos, como una casta sagrada e intocable, ha justificado abusos, silencios cómplices y culturas de encubrimiento durante demasiado tiempo. El Papa León XIV ha sido absolutamente tajante: donde hay clericalismo, hay idolatría del poder y abuso de conciencia. El sacerdote no está por encima del laico. El obispo no es más digno que la madre de familia. La autoridad en la Iglesia solo tiene sentido si sirve, no si se impone. A partir de ahora, ordena la creación de consejos laicales con voto vinculante en todas las diócesis, y comités independientes para evaluar denuncias contra el clero. Es el fin del sacerdote como monarca absoluto de su parroquia. Finalmente, la décima y más audaz de todas las reformas, que consolida muchas de las anteriores: el fin de la exclusión sistemática de las mujeres en el liderazgo eclesial. Como ya se mencionó con la apertura al diaconado, el Papa ha formalizado un cambio de era.
Ha autorizado explícitamente a las mujeres a predicar la homilía durante la liturgia dominical, a participar con voz y voto pleno en todos los sínodos, y a ser nombradas para cargos de liderazgo en la curia romana que hasta ahora estaban reservados a cardenales. Si la unidad de la Iglesia se sostiene excluyendo a la mitad de la humanidad, declaró, entonces no es unidad, es hegemonía disfrazada de comunión, con las 10 enseñanzas transformadas. Solo quedaba un monstruo por enfrentar. Uno que se esconde en las bóvedas secretas y los libros de cuentas opacos, la corrupción financiera. El Papa encargó una auditoría forense independiente. Lo que encontraron fue devastador, 1.900 millones de euros en fondos no declarados. Inversiones en empresas de armas y entretenimiento para adultos. Propiedades de lujo compradas con el dinero del óbolo de San Pedro, destinado a los pobres. Pero lo más doloroso fue descubrir el llamado Expediente Judas, una carpeta con más de 400 casos documentados de pagos millonarios a víctimas de abuso sexual clerical a cambio de su silencio forzado. Se pagaron sumas a periodistas y políticos para evitar investigaciones. Cuando leyó la historia de Julia Fontana, una joven italiana que se suicidó tras ser abusada por su párroco y silenciada por su diócesis con un pago de 150.000 euros. El Papa rompió a llorar en el aula sinodal y emitió una orden final e inapelable. Cualquier cláusula de silencio firmada por una víctima de abuso queda abolida de forma inmediata y retroactiva. Todas las víctimas tienen el derecho sagrado de hablar. Nadie, nunca más, tendrá derecho a comprar su dolor con el dinero de la Iglesia. El Vaticano vive hoy una purga financiera sin precedentes, publicando sus cuentas anualmente y sometiéndose a un control externo laico. La era del silencio dorado ha terminado. El Papa León XIV ha dicho, basta. Basta a las doctrinas que dividen y hieren. Basta a las verdades que se convierten en armas. Basta al dinero sucio, al poder sin alma, al silencio comprado. En solo unos pocos años, ha derrumbado estructuras que llevaban siglos imponiéndose sobre el Evangelio. Ha reformado enseñanzas que se creían intocables. Ha expulsado a figuras que se creían invencibles. Y le ha devuelto la voz a miles de fieles que se creían olvidados y perdidos. Su legado no es la paz de los cementerios, sino la verdad incómoda que libera. No es la comodidad de la costumbre, sino la coherencia radical del Evangelio. Ha elegido ser un cirujano que opera sin anestesia, porque sabe que la enfermedad del clericalismo, la hipocresía y el miedo es mortal. Muchos se preguntan si esto que vemos sigue siendo la Iglesia Católica. Otros, con una esperanza renovada, se preguntan si, por fin, después de tanto tiempo, empieza a serlo de verdad. El Papa León XIV no vino a custodiar una tumba, sino a abrir una puerta. Y esa puerta, ahora, ya no puede cerrarse. La historia lo juzgará. Pero la verdadera pregunta que resuena hoy en el corazón de cada creyente y de cada persona que busca un sentido es, ¿estamos listos para caminar juntos? Para construir una iglesia que se parezca, finalmente, a la infinita e incondicional compasión de Cristo? El camino apenas comienza, y cada uno de nosotros debe decidir de qué lado de esa puerta quiere estar.